Hola, desde la Fundación José Cardín Fernández os damos la bienvenida a Curiosas Historias de Villaviciosa. Hoy os vamos a hablar dun maliallés internacional, como lo fue el gaitero de Gibardón. Ramón García Tuero nació en Arroes, pero se casó con una colunguesa, afincándose definitivamente en Gibardón, este pueblo de Colunga. Sus dotes musicales llamaron la atención del párroco de su iglesia desde su más tierna infancia y consiguió su primera gaita gracias al empeño de su madre. Su fama traspasó fronteras y a principios del siglo XX, patrocinado por Valle Ballena y Fernández, que apoyaba las festividades de las colonias asturianas, realizó una gira promocional por esas ciudades de América Central y de América del Sur en las que las colonias asturianas eran numerosas. Llegó incluso a compartir escenario en el Gran Teatro de La Habana con el tenor italiano Caruso y tocó ya en Europa en las grandes capitales como fueron París, Londres, Berlín, Milán, pero más cerca seguía tocando en romerías, en procesiones como esta que tenemos aquí de Nuestra Señora de los Remedios en Robledo. Solía acompañarse de un tamboritero y en algunas ocasiones de un par de parejas para el baile. No solo era ducho con la gaita, sino que además tocaba el órgano, componía y cantaba. De sus composiciones salieron música religiosa para gaita o armonio. Con todo esto y con la historia del gaitero de Gibardón, nos despedimos como siempre, dándos las gracias por vuestra curiosidad.